El Ministerio Internacional presenta su programa Un Aliento de Vida. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Job 33:4. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu. Con ustedes los pastores, Jorge Enrique y Luz Marina Gómez. Bienvenidos. Donde Él comienza a transformar lo corruptible, aún habitando en lo mortal. En otras palabras, con tus huesitos y tu carnecita, con tus ojitos y todo lo que tengas, debes tener en cuenta que pertenece a Cristo porque en Él habita el Espíritu de Dios. Por eso la creación gime a Dios, porque hubo una descompensación y al haber una descomposición, al haber un desequilibrio, en otras palabras, pues ella gime y le dice a Dios: ¿hasta cuándo ha de permitir que se derrame más sangre de inocentes? ¿Hasta cuándo has de permitir que se cometan actos inmorales? ¿Hasta cuándo has de permitir que se hagan cosas y que los hombres sientan y lo que quieran sentir hagan, desviando lo real por la mentira? Así que la creación de Dios tiene un papel importante, tanto así que su gemir no es una queja a Dios. No, su gemir tiene que ver con un clamor de justicia. La palabra griega que usa el escritor es sustenazo. Los diccionarios Taller y Strong la traducen como gemir juntos y experimentar una calamidad en común. Por eso yo te decía que la tierra no está dando quejas, sino que la tierra, al recibir la maldad del hombre que se deposita sobre ella, y al haber sido destinada al pecado y a la maldad, y haber sido sujeta a vanidad, sufre una calamidad que atestigua cuán desviado está el hombre de Dios. Mira el primer asesinato que se cometió en la tierra que registra la Biblia. Génesis 4:10. ¿A qué gemir se refiere la misma Biblia? La misma palabra de Dios, Génesis 4:10. El Señor le dijo: ¿por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano que has derramado en la tierra me pide a gritos que haga justicia. Hay un papel importante para los hijos de Dios y es detener la maldad. Cuando tú haces una acción, no es que esa acción te haga ganar el cielo. Ya desvirtuamos que la entrada a la gracia o al reino de Dios se logra por obras. Ya dijimos, tú entras al reino de los cielos porque recibes a Jesucristo como tu Salvador. No necesitas hacer otra cosa. Pero cuando tú haces una obra o haces algo bien hecho, glorificas a Dios, y cuando lo glorificas a Dios, la tierra en que estás parado también glorifica a Dios y recibe la honra que Dios Padre ha depositado sobre tu vida y por ello prospera. Nosotros tenemos, o mi esposa tiene, un lugar que es de su padre, y en esa tierra todo lo que se siembra se produce en bendición, porque quienes están pisando esa tierra son los hijos de Dios, y cuando los hijos de Dios pisan algo, lo malo se transforma en bendición. Vamos a otro pasaje de la Biblia, Génesis 6:5.
Génesis 6:5. El Señor vio la magnitud de la maldad humana en la tierra y que toda la gente pensaba o imaginaba, todo lo que imaginaba era siempre y totalmente malo. Comparémoslo con Génesis 8:21. Génesis 8:21. El Señor olió el agradable aroma de los sacrificios y se dijo a sí mismo: aunque la mente del ser humano es mala desde su juventud, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. Así que nunca volveré a destruir la vida como lo acabo de hacer. Y leamos Génesis 11:19 para darte la idea completa. Génesis 11:19. En aquel lugar, el Señor confundió el idioma de todos los habitantes de la tierra, y de allí los dispersó por todo el mundo. Por eso la ciudad se llamó Babel. La tierra gime. La tierra gime por todo lo que se hace en ella. Hoy se ha vendido una idea de que tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Y es cierto, tú puedes hacer con tu cuerpo lo que quieras. Pero esa desviación hace que Dios, que estableció principios, dichos principios sean violados por tu idea vana que va en contra de lo que Dios ha establecido. Es como cuando una persona nada en contra de la corriente. ¿Lo puede hacer? Sí, lo puede hacer. Pero llegará un momento en que la corriente del río lo fatigará, lo cansará y lo arrastrará. Así le pasa al hombre cuando su necio corazón se entenebrece y quiere ganarle a Dios, porque quizás en alguna etapa de su vida sufrió un castigo, sufrió una reprimenda, sufrió un ultraje por alguien que dijo ser hijo de Dios y te hirió. Ten cuidado, porque tú no vas a ser salvo por lo que otro haya hecho, sino tú vas a ser salvo porque creíste en el Evangelio de Dios. Creíste en Jesucristo como tu Señor y empezaste a cambiar. Por eso yo te leía 1 de Corintios. El Señor dice: dejen de hacer lo malo. Dejen de cometer lo pecado. Dejen de cometer lo que a Dios no le agrada, porque la tierra clama a Dios Padre por tanta maldad. A este gemir se unen los hijos de Dios. Y la Biblia los llama las primicias. La Biblia los llama los primeros en cuanto a una posición, igualmente en cuerpo, pero con un estilo de vida diferente. Tú eres cristiano igual que tu vecino. Tú eres cristiano igual que tu pastor. Por eso no lo idealices. Ay, es que mi pastor. Y sí, y el pastor, cuando deja que su carnecita vibre, se cometen los actos más vergonzosos y luego tú dices: no, es que era mi pastor. No. Déjame decirte, deja de ser alcahueta y piensa que todos somos iguales, pero lo que nos hace diferente es mi manera de vivir. Ocupa tu posición. Tú eres una primicia. Eres un hijo de Dios. Eres una adopción que Dios hizo para en esta tierra
comenzar a cumplirse lo que Dios planeó originalmente, que fue sometido a vanidad, pero a causa del pecado. Por eso la Biblia dice, donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. ¿Qué quiere decir? Que la gracia es mayor que el pecado. Por eso hoy vuelve al Señor. Que cometiste un error, vuelve al Señor. Analiza cuál fue tu error, cuál fue el motivo por el cual tú caíste. No lo vuelvas a hacer. Levántate, pídele perdón a Dios, dile: Señor, perdóname, porque he querido dejar esto y no he podido, pero hoy entiendo que soy una primicia, que soy tu hijo, que tú me limpiaste y que cuando yo entiendo quién soy, la tierra que piso recibe la gracia de Dios y comienza a ser transformada, y ese gemir va con el mío unido a la presencia de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan 3, 2. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Tú eres ya hijo de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Así que las primicias, palabra griega que claman o gimen, porque la palabra gemir, vuelvo y te repito, significa sustenazo, y que los diccionarios dicen gemir juntos o experimentar una calamidad en común. La tierra no pecó, pecó el hombre, y a causa del pecado la tierra fue maldita. Hoy tú en Cristo eres liberado del poder del pecado y de la muerte que te alejaba de Dios. En ti quedan obras, pero el Espíritu Santo te ayuda a que esas obras se conviertan en un fruto. Y cada vez que tú batallas, ese gemir sube a Dios. ¿Por qué? Porque al igual que la tierra fue sometida a maldición, en tu cuerpo hay una naturaleza de pecado. Ella, ¿qué dice Romanos 8:21? Vamos para Romanos 8:21. Porque se habla de una libertad gloriosa. Y esa libertad gloriosa, ¿quién la posee? ¿Quién la posee? Lee ahí la Biblia, lee ahí en la pantalla Romanos 8:21. Dice: de ser liberada de la esclavitud y la destrucción, para alcanzar la gloriosa libertad de los hijos de Dios. ¿De quiénes? De las primicias, los hijos de Dios. Así que tú eres, como cristiano, un generador de cambio. Tú eres un generador de vida. Eres un generador de transformación. Romanos 8:23. Léelo conmigo. Romanos 8:23. Y no solo sufre el mundo, sino que también sufrimos nosotros, los que tenemos al Espíritu Santo, que es el anticipo de todo lo que Dios nos dará después, mientras esperamos que Dios nos adopte definitivamente como sus hijos y nos libere de todo del todo el sufrimiento en silencio. ¿Qué quiere decir? Que cuando un hijo de Dios o un cristiano o una primicia no se une al mundo para practicar, no, ahí adultérele el precio, hermano. No, ¿eso qué? ¿Quién se va a dar cuenta? A ver. No, súbale unos gramitos más. ¿Cómo dice el dicho?
ojos que no ven, corazón que no siente. Y resulta que esa moral dañada quiere dañar la moral nueva del creyente que ha sido transformado y que debe andar de gloria en gloria. Por eso tú como primicia, ¿qué es primicia? ¿O qué palabra usó el apóstol Pablo para describir primicia? Aparche, así se lee, aparche, que significa primer fruto, que es ofrecido a Dios por medio del sacrificio que efectuó Jesucristo en la cruz del Calvario. Mira lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1. Por eso, hermanos, les ruego que entreguen, por eso, hermanos, les ruego que entreguen toda su vida como sacrificio vivo a Dios, quien nos ha mostrado compasión. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poderle agradarle. Para poderle agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. ¿Qué quiere Dios? ¿Recuerdas que en el tabernáculo había unos panes? Y esos panes eran sin levadura. Y esos panes debían permanecer siempre en el tabernáculo, en el lugar santo, no en el lugar santísimo, porque en el lugar santo había un candelero, habían unos panes de la propiciación. ¿Quiénes son esos panes de la propiciación? Las primicias de Dios. Tú eres comparado a ese pan que siempre debe estar en todo tiempo, en todo lugar, sin leudarte del pecado del mundo. Alguien dirá, oh, una herejía. No. Mira lo que dice Juan 6:51. Juan 6:51. ¿Qué dijo Jesús? Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de ese pan, vivirá para siempre. El pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré para la vida del mundo. O sea que Jesucristo está diciendo, yo soy el pan que descendió del cielo. ¿En Jesucristo había pecado? No, porque Jesucristo siempre fue Dios, 100% Dios, 100% hombre. Pero Él descendió como pan vivo. Hoy en día, ¿quiénes comen de ese pan? Nosotros. Por eso en nuestra vida y en nuestra naturaleza debemos ser como esos panes de la propiciación que no se leudaban con el mundo para glorificar nuevamente a Dios. Mira lo que dice otra parte de la Biblia que el apóstol Pablo utiliza la misma palabra para referirse a primicia, a lo primero, a lo que se consagra a Dios, el primer fruto. Eso lo encontramos en Romanos 16:5. Romanos 16:5 dice, saluda también a la iglesia de su casa, saluda a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Este es un ejemplo de la palabra que se usa para decir primicias. Por ello debemos recordar que si tú has sido renovado por la palabra de Dios, porque tú has escuchado este mensaje, y si este mensaje que tú oyes y que tú luego puedes volver nuevamente a remasticar, porque el anhelo de nuestros mensajes no es ganar like, no es ganar dinero. De hecho, no pedimos ofrenda, de hecho, no pedimos ayuda, no porque no lo necesitemos, sino porque sabemos que tú debes recibir y de gracia tú das. Así que Dios, ¿qué quiere?
Que tú oigas el mensaje, pero no solo te quedes en el oír, sino lo apliques a tu vida. Tú tienes que aplicar la palabra de Dios. Cuando algo viene a tu vida y quiere el enemigo robarte, ejemplo, sufriste una enfermedad, quedaron las secuelas. Pero si tú aceptas que en tu cuerpo y en tu mente esas secuelas tomen valor, te vas a sentir tan atado y vuelves nuevamente a ser enfermo. En cambio, tú debes a esas secuelas darles palabra. Dales palabra. Por las llagas de Cristo fue sanado. Esa enfermedad ya no tiene poder en mí. ¿Qué sientes el mareo? No siento ningún mareo, Padre. Sujeto todo mi cuerpo al poder creativo de la palabra de Dios. Lo echo fuera en el nombre de Jesús. Lo llevo cautivo a la cruz de Cristo. Padre, tú me has prometido sanidad. Tú me has prometido libertad. Tú me has prometido. Y comienzas a batallar. Si te gusta la pornografía, pues se empieza a dejar de mirar tanto cosa en tu celular. Déjalo a un lado y di, no, Señor. Padre, reprendo todo deseo que me quiere llevar cautivo a la pornografía. Padre, la pornografía lo único que hace es atacar mi mente. Lo que quiere hacer es destruirme, porque siento placeres y cosas que no puedo desahogar y por lo tanto se está produciendo en mi cuerpo una muerte de neuronas que cada día me va atando, me va ligando y terminas tú por estar atado, confundido y en pecado. Si en tu vida está el chisme, pues cierra el pico, dile, no, Señor, yo no puedo hablar, ni puedo empezar a comentar lo que dijo otro. No puedo dañar la honra de otro, porque tú no me llamaste a eso, perdóname, Señor. Cada uno debe mirar por lo de suyo. Pero la palabra es la que te cambia, la palabra es la que te transforma. Mira lo que dice Juan, capítulo 15, versículo 3, porque el tiempo ha corrido. El tiempo corre. Juan 15, 3. ¿Qué dice la Biblia? Léalo por favor conmigo. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. ¿Qué te limpia? No, llamar al pastor. Pastor, ore por mí. Necesito dejar tal cosa. Otros, no, mandemos el WhatsApp. Pastores, necesito dejar de tomar. No, ¿qué te limpia a ti? La palabra. Por eso lee los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí tú encuentras quién es Cristo, qué quiere hacer en tu vida, qué poder hay en Él, cómo puedes ser transformado. ¿Y qué te limpia? La palabra. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Por ello es importante que el Espíritu de vida de Cristo, que habita en ti, que vive en ti, comience a destruir las obras de la carne. Gálatas 5, 21 creo que es, amor. Gálatas 5, 21 creo que es. Gálatas dice, las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, idolatría, etcétera, etcétera. Y esas obras deben morir en ti por el Espíritu Santo, para que se produzca un fruto en ti, que el fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. ¿La fe qué es? El conocimiento de Dios, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cuál ley? Pues la ley de las obras del pecado que te cautivan. Por eso el cristiano no puede vivir bajo la Torá, ni observar la Torá, ni ser mesiánico, porque la ley fue destruida. Cristo nos libró de la maldición de la ley, que fue por nosotros maldición, porque maldito es todo aquel que es colgado en un madero. Mira lo que dice Romanos 8.1. Romanos 8.1. Ahora pues,
ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿por qué no hay? Porque no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:2. ¿Qué dice Romanos 8:2? Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, vuelvo y digo, Romanos 8:2, estaba leyendo otra cita. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué te libra a ti? La palabra. Por eso la iglesia debe ser adoctrinada, y lo que sustenta al cristiano es la doctrina y no las emociones. Yo podría predicarte un evangelio que si tú vienes al Señor, Él te sana. Sí, Él te sana. Pero ¿qué sacas tú con ser sano si vives una vida de pecado? Si no aprendes de los errores, si no aprendes de las circunstancias adversas que pasaron, si no aprendes de las confianzas que das, ¿de qué te sirve ser sano? ¿De qué te sirve estar bien si vas a entrar al infierno? Jesús dijo, ¿de qué te sirve entrar con 2 ojos? ¿De qué te sirve entrar con 2 manos si vas para el infierno? Le decía a los intérpretes de la ley, a los que creían que todo lo tenían por el legalismo, por el fanatismo. Mira lo que dice 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 19. 2 de Corintios 1, 19. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Leamos el versículo 20 para que entiendas. Porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Versículo 21. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, es Dios. Versículo 22. El cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Así que como primicia de Dios, Dios te ha sellado. Eres las arras de Él, las primicias. ¿Por qué? Porque el que te confirma a ti es Cristo. Y Cristo, unido tú a Él, estás unido a Dios Padre. Por eso en Juan Él dijo, Padre, como tú y yo somos uno, haz que esas primicias, esos hijos de Dios, también sea uno en nosotros, para que crean en el Evangelio, para que crean en mí, que tú me has enviado. ¿Quién te confirma a ti? Dios. ¿Hay debilidad en el creyente? Hay debilidad. Pero toda esa debilidad debe ser llevada a diario a la cruz del Calvario para que Dios te perdone. Así que el gemir del creyente no tiene que ver con quejarse ni dar quejas. El gemir tiene que ver con su vivir. Sí, su vivir, su andar en un mundo pecador, con una naturaleza de pecado, donde el pecado y tu naturaleza te quieren seducir, atrapar, esclavizar y nuevamente volver a cautivar. Por ello, el cristiano se une al clamor de la tierra, clamando para que no vuelva a atrapar y para que eso que hay en su naturaleza sea destruido por el poder de Dios. Y a veces es tan difícil varias cosas en nuestra naturaleza humana, que es donde entra el Espíritu Santo a interceder por ti y por mí en medio de la debilidad.
Mira que Dios no está negando en ningún momento la debilidad que muchas veces podemos sentir. Pero tú tienes que comportarte como lo que eres. ¿De qué le sirve a un príncipe pertenecer a la realeza si no se comporta como lo que es? ¿De qué te sirve a ti decir que eres cristiano si no te comporta como lo que eres? Oyes el chisme de otro y lo pasas a otro y lo pasas a otro, y cuando te das cuenta deshonraron el evangelio, deshonraron a las personas, no supieron la realidad de las cosas y se han atado con lo demás. Mira lo que dice Romanos 8:23. Y los creyentes gemimos, aunque tenemos al Espíritu de Dios en nosotros como una muestra anticipada de la gloria futura, porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Nosotros también deseamos con una esperanza ferviente que llegue el día en que Dios nos dé de todos nuestros derechos como sus hijos adoptivos, incluyendo el nuevo cuerpo que Él nos prometió. Así que la adopción que el creyente tiene se refiere a la adopción de nuestro cuerpo, ya que el poder del pecado y la naturaleza caída o de pecado que hay en nosotros, en este cuerpo mortal, en este cuerpo corrupto, será destruida. Esa es la esperanza que nos habla Romanos 8:24. Léelo. No sé, mami, si lo alcanzaste a sacar. Romanos 8:24. Cuando fuimos salvos, recibimos esa esperanza. Pero no una esperanza que se ve. No, eso no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que se ve? No. Cuando fuimos salvos recibimos esa esperanza. Pero una esperanza que se ve no es realmente una esperanza. ¿Para qué esperar lo que ya se ve? La esperanza que Dios te ha prometido, o que nos habla el apóstol, es la libertad de este cuerpo, ser libre de este cuerpo que se halla bajo la presión del pecado, donde lo mortal parece tomar preeminencia, parece tomar la enfermedad en tu cuerpo más valor que lo que Dios te prometió. Parece tomar la crisis económica más valor que lo que Dios te prometió. Calles de oro, mar de cristal. La crisis del mundo parece tener más valor que la esperanza que Dios te dio. Y se siente todo esto mayormente por nuestra proximidad al cuerpo mortal. ¿Por qué? Porque la enfermedad ataca tu cuerpo y tú la sientes. Y tú pareces y dices, es que Dios se olvidó de mí. No, Dios no se ha olvidado de ti. Lo que Dios desea es que tú le conozcas en medio de la enfermedad, porque sólo así, por medio de la enfermedad, tú conoces al Dios sanador para tu vida. Pregúntate, ¿cuál es la voluntad de Dios? Mucha gente quiere ser sana y eso es real, Dios sana, pero verdaderamente es la voluntad de Dios. Yo conocí a un joven que cuando oraba, lloraba y sudaba, y yo le dije al Señor, Señor, ¿cómo Él puede hacer eso? Y yo le decía, Señor, quiero ser como Él. Y resulta que un día encontré que aquel joven era un homosexual. Y el Señor me decía, ¿quieres ser tú eso? No, Padre, perdóname, yo quiero ser verdaderamente un hijo tuyo. Que no llore y no sude cuando oro, pero soy tu hijo. Y tú me escuchas, porque es que el Espíritu Santo toma tu oración y la sube al cielo. Y la lleva al Dios Padre y la presenta. Por eso ya no busques más radios a donde llamar.
para que oren por ti, sino más bien persevera en la oración, persevera en el clamor, porque el reino de los cielos se hace fuerte y los valientes lo arrebatan. Romanos 8:24 dice la Biblia, porque en esperanza fuiste salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? No se ve, no. No es algo que genera emoción, la esperanza que Dios te ha dado, no. Es como, y termino con esto, cuando tú le dices a un niño, ejemplo, Juan Esteban se porta bien, te compro un helado. ¿Y él qué hace? Pues sus emociones se mueven y empieza a hacer, mejor dicho, ese niño no rompe un plato. No, Dios no quiere eso contigo. Uno le da un helado al hijo porque es el hijo, porque lo merece. La esperanza que Dios ha prometido, tú la mereces por ser su hijo. No es algo que mueva tus emociones, no es algo que mueva tu ego, no es algo que mueva tus obras, no es algo que mueva tú, sí, no. Es algo que tú tienes porque Dios lo prometió. Mira lo que dice Romanos 8:25. Pero si esperamos lo que no vemos con paciencia, lo aguardamos. En medio de la enfermedad, en medio del dolor, en medio de la crisis económica, en medio de los temblores, en medio de los huracanes, en medio de lo que sea, compórtate como lo que eres. Eres un hijo de Dios. Eres la primicia de Dios. Y Dios, a su tiempo, te enseñará a entender por qué de las cosas. Y cuando tu mente sea formada y tu carácter sea formado bajo la prueba, bajo la presión, bajo el desprecio de todo mundo, entenderás que Dios está en ti y te usa para glorificar su nombre. Porque de lo vil y lo menesteroso nos ha llamado Dios para glorificar su nombre y mostrarle a lo sabio y lo entendido de este mundo que de lo débil Dios puede hacer algo en ti. No te quedes ahí atrapado en tu dolor. No te quedes ahí atrapado en tu enfermedad, en tu pecado. No, levántate, levántate. Dile, Señor, te necesito. Ora conmigo y dile, Señor, quiero entender verdaderamente qué es ser cristiano. Yo veo a muchas personas que hacen obras, que hablan y dicen, y Señor, yo me siento enfermo, atribulado, me siento mal, pero hoy vengo a ti, Señor, porque tú eres un Dios personal. Tú tratas con cada persona como a ti te place. Oh, tú llamas las cosas que no son como si fuera. Tú haces resplandecer lo vil como si fuera algo grande. Oh, Señor, tú permitiste que José fuera llevado a una casa de un impío a trabajar, pero a causa de él prosperó la casa del impío. Oh, tú permitiste que José fuera llevado a la cárcel, pero la cárcel también prosperó. Oh, pero tú a su tiempo le diste honra. Tú permitiste que Daniel, fuera metido al foso de los leones. Pero también tú, con medio de aquel lugar de hambrientos leones, le tapaste la boca y le mostraste a aquel hombre impío que tú guardas a tu pueblo y que tú lo proteges. Oh, hazme entender que a veces debemos caer en la enfermedad, en muchos problemas, en crisis, pero en medio de ello, tú cuidas de nosotros. Tú permitiste que aquellos hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, fueran metidos a un horno, el cual lo calentaron 7 veces peor, que la gente que los lanzó se quemaron. Pero cuando ellos caen, lo único que se quema fueron las ataduras. Y ellos empezaron a pasearse. Y tú, Jesucristo, estabas en medio del horno de fuego. Tú estás en medio de mi enfermedad.
Tú estás en medio de mi crisis económica. Tú estás en medio de esta pandemia. Quiero entenderlo y quiero tener la esperanza que no se ve, porque esa esperanza tú las has aguardado para mí y tú la has prometido. Hazme entender esa palabra, Señor. Hazme entender que nadie es probado más allá de lo que puede. Hazme entender. Oh, Señor, dame tu espíritu, por favor. Oh, te pido perdón. Te pido perdón por mis pecados. Te pido perdón por mis flaquezas. Te pido perdón por mis debilidades. Te pido perdón, Señor, y ruego a tu Espíritu Santo que venga a mi vida y me dé nuevamente la paz que tú me das y me hagas levantar como un hombre que glorifique tu nombre y que aprenda de los errores. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias por compartir con nosotros. Comparte este mensaje a otros. Compártelo. Envíaselo a un amigo, envíaselo a un vecino. Y que Dios sea glorificado. Nuestro único propósito no es ser reconocidos, sino glorificar el nombre de Dios. Y espero que esta palabra haya llenado tu vida. Gracias por tu tiempo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y siempre estarás en nuestras oraciones. Que Dios los bendiga. El Ministerio Internacional presentó su programa Un Aliento de Vida. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Un aliento de vida. Una palabra de poder y unción que llenará tu espíritu.